Dios les bendiga, muy buenas noches. Qué alegría una vez más poder entrar hasta sus hogares o a donde quiera que usted se encuentre para llevar una palabra que Dios ha preparado para este tiempo. Permítame decirle bienvenidos a este espacio denominado Pacto de Gracia Online. Dios ha sido muy bueno para permitirnos que durante este tiempo podamos emplear este recurso y traer el deseo de su corazón expresado precisamente en la Biblia, que es la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con usted este tema que Dios me regalaba y le puse por título Escoge la mejor parte. Hemos estado llevando una serie dentro de la provisión de Dios, así denominamos la serie, la provisión de Dios, pero hoy de esa provisión que Dios nos regala, Él también quiere que nos enfoquemos en escoger la mejor parte de lo que Él nos puede proveer. Hay tantas cosas que Dios nos provee durante el transcurso de la vida, pero no todas tienen el mismo nivel de importancia. Hay cosas que vienen a ser extremadamente primordiales. Si a ti te tocara escoger entre comida y alimento, tú sabrás que escoges. Si te tocara escoger entre comida, alimento y vivienda, ¿qué crees que sería lo más importante? Seguramente el alimento. Y eso se puede comprobar con mucha gente que podrá no tener quizás la ropa que desearía tener, pero sí puede sustentar sus necesidades con el alimento, porque son necesidades básicas. Y si aún a eso le sumamos escoger el tipo de casa que puedes tener o el lugar donde puedes habitar, la comida sigue siendo la parte primordial. Ahora, dentro de la provisión de Dios, hay tantas cosas que muchas veces pueden desviar nuestra atención y las cosas que tienen menos importancia también van a ser las cosas que van a ser removidas o pueden perderse, y hay cosas que van a ser inamovibles dentro de la provisión que Dios te puede dar. Entonces, venía a mi mente definitivamente que los frutos más jugosos que Dios podrá poner para tu vida suelen ser aquellos que también te van a alimentar y no solamente son atractivos. Pueden haber muchas cosas que pedimos a Dios porque son atractivas a nuestros ojos y porque muchas de ellas van a alimentar nuestro ego o van a alimentar nuestro concepto propio ante los demás, y cuando nos sentimos con un buen concepto ante los demás, creemos que valemos probablemente más, pero podría ser eso vanidad o podría ser orgullo, y las cosas que vienen a lo largo de la vida para traer lo que es determinante. Jesús dijo en una ocasión: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas como parte de la provisión que Dios te da. Pero todas las cosas que son añadidas también ubica que en otra ocasión Jesús haya dicho: pongan sus tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín pueden corromper, dice, donde no hay ladrón que hurte. Pero poner en los cielos lo que Dios te ha dado como provisión solo podría ser en las cosas que son eternas y que no son naturales desde el punto de vista lo que es visible, sino las cosas que son espirituales. Entonces, encuentro en la Escritura una historia extraordinaria: Lázaro, Marta y María. Dice la Biblia en Lucas capítulo 10 y versículo 38, que mientras iba de camino Jesús con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Es una experiencia extraordinaria ver que Jesús tenía amigos que los visitaba en su casa. Lázaro, Marta y María son de los amigos especiales de los cuales Jesús tiene testimonio ante los demás de cómo los amaba. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida y has deseado que Él entre a tu casa, que entre a tu corazón, y probablemente en los momentos de provisión que has tenido, te va a tocar escoger de esa provisión con la que Dios ha visitado tu casa lo que es más valioso, y aquello que aunque te satisface, te toca escoger entre la presión que un trabajo te puede traer o la intimidad con Dios. Escoger entre la ganancia que ese mismo trabajo te provee y la intimidad con Dios.
ocasiones en las que probablemente una responsabilidad temporal y terrenal se tiene que debatir con una responsabilidad espiritual como el hecho de buscar a Dios. Muchas veces abandonamos la búsqueda con Dios por una cantidad de proyectos y que son parte de nuestra responsabilidad y que Dios también habrá de bendecirlos. Pero cuando algo se pone entre tú y Dios y te aleja de Él, por atractivo y favorable que te parezca a tus ojos retenerlo, Dios lo va a quitar. Ahora, Lázaro, Marta y María van a recibir, aunque acá se menciona solo a Marta, que ella los recibió en su casa, dice en el versículo 39. Tenía ella una hermana llamada María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba lo que él decía. Es extraordinario observar que ella se sentaba a los pies del Señor. Esa es una condición de humildad. Sentarse a los pies de alguien implica admiración, implica reverencia. Y María tenía esa cualidad y escuchaba, dice, lo que él decía. Para esto tiene que haber una disposición. Ahora, ¿por qué tengo que mencionarte en el tema? Escoge la mejor parte. Porque ahora Jesús se va a referir y va a poner en una balanza lo que las dos han recibido y lo que cada una escoge de lo que recibió. Versículo número 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada, dice, porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude, dice esta versión, casi que de una manera impositiva. Marta se enojó porque aunque quería servirle al Señor, y ahora Jesús la visita y tiene la oportunidad de proveerle a Jesús un rato de bienestar, Jesús quería proveerle a ella un rato de paz con las palabras. ¿Cómo distinguir en la provisión que Dios te ha dado lo que es mejor para escogerlo? El tema de esta noche es: escoge la mejor parte. Ahora, es también de notar que ella estaba abrumada. Algunas versiones dicen que estaba enojada, que estaba alterada. Esta versión que tengo en pantalla era porque tenía mucho que hacer, dice. ¿Cómo es posible que se va creando una ansiedad y un estrés en donde aún lo que Dios dice podría dejar de importar? Aún la presencia de Jesús en tu casa podría ser ignorada, porque aunque tú le quieres servir, se te olvidó que lo que Él quiere muchas veces es tener intimidad contigo. Y esa intimidad no está en el servicio que le podemos dar, está en la humildad de sentarnos a sus pies y poder escuchar con todo el cuidado, como María lo hizo, lo que Él quiere decirnos. Cuando ella le exige, porque le está exigiendo a Jesús al punto de decirle: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Como quien dice: hay tanto que hacer y tú todavía le admites que ella se quede ahí en el suelo sentada esperando que yo también le sirva a ella. Esa molestia le trajo definitivamente a Marta una alteración en su carácter. En el versículo 41 dice: Marta, Marta, aquí está hablando Jesús. Le contestó Jesús: estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Esa expresión de inquietud es una alteración a su paz. Y no solo dice inquieta, sino preocupada por muchas cosas. ¿Se puede entonces tener a Jesús en casa y aún así estar inquieto y preocupado? Sí se puede. Muchos cristianos podemos entrar en una pérdida de paz y de ansiedad a pesar de que el Señor está ahí. Pero sabes, escoger la mejor parte no es lo que tú le puedes dar a Él solamente en cuestión de tu servicio, sino dejarte ministrar, dejarte proveer por parte de Él, no de las cosas que suelen ser las materiales, sino de las cosas que son espirituales. Jesús le va a responder, por el contrario, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie
se la quitará. Es decir, que dentro de la provisión hay cosas que pueden ser quitadas. Si ahora mismo tú has estado esperando porque Dios responda y probablemente te has abrumado, como dice esta versión, o te has preocupado, definitivamente que vas a entender que hay cosas que te quitaron tu paz y Dios no te las dio para que perdieras tu paz. Habría sido mejor no dártelas que dártelas y perder tu paz. Ese es un punto para entender el balance con el que Dios trabaja y cómo muchas de las cosas que pedimos no nos son dadas porque Dios sabe que nuestro corazón podría no estar preparado para recibirlas. Pero en el momento que Dios prepara el corazón, por eso es que el apóstol Juan va a escribir en su tercera carta: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero así como prospera tu alma. El deseo de Dios es proveernos, es suplirnos en cada necesidad. Pero muchas veces, aunque la necesidad está, Dios ve la actitud del corazón. Muchas de las cosas que Dios quiere otorgarnos, porque es un Padre bueno, pueden dañar el corazón o las decisiones de una vida, porque el corazón puede llenarse de egoísmo, puede llenarse de vanagloria, puede llenarse de tantas cosas, pero Dios va a tratar entonces con ese corazón, como lo hizo en el caso de Marta y María. Me impresiona que Él diga: una sola cosa es necesaria. ¿Era entonces importante servir? Sí, pero no lo más importante. ¿Estaba Jesús en casa y había que atenderlo? Sí, pero era más importante escucharlo. Y la atención que él estaba buscando estaba basada en esa atención que María sí le pudo ofrecer. Ahora, la parte que nosotros necesitaremos es la que Dios quiere que enfoquemos para escogerla. ¿Por qué razón? Dios es tan sabio y tan especial en entrenar y preparar el corazón para que las etapas que lleguen a nuestra vida no nos destruyan. Un invierno podría destruir a una persona completamente, pero durante ese invierno la persona seguramente va a tener un techo, eso esperaríamos, donde refugiarse. Va a tener una cobija donde librarse del frío, seguramente va a permanecer seca en la provisión que tuvo para cuando la lluvia del invierno llegue. Pero caso contrario, no tuvo la provisión que habría de necesitar y cuando el invierno llegue se va a resfriar, ese resfrío se va a convertir en una infección en sus pulmones, en algo muy delicado que le puede costar la vida. Entonces Dios quiere enfocarte en la parte que vas a necesitar. Si nos hubiésemos enfocado en esto antes de que esta pandemia y este proceso de cuarentena llegara, seguramente nuestro corazón habría estado habilitado de mejor manera para enfrentar la crisis que tuvimos o que estamos teniendo que enfrentar. Pero mucho antes, quizás se tuvo el tiempo para buscar a Dios, para congregarse, para recibir palabra, para llenar tu bagaje, y siempre Dios prepara esto con sabiduría. La Biblia habla de la hormiga como uno de los insectos muy sabios, al punto que Dios lo pone como ejemplo. El libro de Proverbios dice: mira la hormiga, oh perezoso. Pero ¿qué era lo que la hormiga hacía? Sino preparar su alimento para el tiempo del invierno, porque no saldrá, no se expondrá a distancias largas cuando sabe que el invierno es tiempo para tener el alimento en casa. Ahora, la hormiga podría escoger la mejor parte y fue aprovechar el tiempo cuando debió haberlo hecho. Veo muchos casos de gente que escogió la mejor parte en la Biblia. José es uno de ellos. José tenía intimidad con Dios y en esa intimidad Dios le mostró lo que venía, y ante la crisis del hambre y la escasez, Dios le dio revelación por el sueño de otra persona que había sido Faraón respecto a una etapa muy difícil que habría de llegar. Pero José escoge la mejor parte en escuchar la voz de Dios. Y lo que sucede es que Dios le manda construir graneros a Faraón. Dios le manda a crear una reserva de alimentos y aprovechar los 7 años que habrían de tener de abundancia para crear una reserva
que sería para otros 7 años de escasez. Esa nación pudo ser bendecida cuando hubo un hombre que escogió escuchar a Dios. Y esto fue lo que María hace o lo que hizo en este pasaje. Jesús llega a su casa, Marta se dedica a servirle, pero no a escucharlo. Yo sé que el servirle a Dios puede ser uno de los mejores anhelos cumplidos en nuestro corazón, pero en medio de toda etapa de victoria y de bonanza y de abundancia o de ausencia de problemas, en medio de esa etapa debe existir un corazón dispuesto para escuchar a Dios, porque se puede avecinar una crisis y en medio de esa crisis nuestro corazón va a necesitar la provisión mejor y la más valiosa que pudimos haber tomado. María escogió literalmente la parte que iba a necesitar en días o en tiempo posterior. En ese mismo contexto, en Juan 11, en el versículo 1 dice que, 11, perdón, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Acá lo está relatando Juan, en el pasaje anterior lo vimos en Lucas, pero ahora Juan se refiere a esto en el versículo, en el 11:1. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies, dice, con sus cabellos. Perdón, es el versículo 2. La misma que ungió con perfume al Señor. Mira, María siempre escogió los momentos en los que Jesús estaba con ella para hacer lo que correspondía. Se dedicó a él precisamente de una manera diferente a lo que Marta se dedicó. ¿Cómo es posible que tenga la confianza de ungir sus pies con perfume? Definitivamente que el entregar ese perfume reflejaba la entrega de algo muy valioso para ella. Marta probablemente también pudo haber hecho la mejor merienda, el mejor momento para el visitante que tenía y era tan especial, era Jesús. Pero se hace referencia a quién era María. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido, dice esta versión, hay otra versión que dice amado, está enfermo. ¿Te recuerdas que en el pasaje anterior Jesús las visitó y ahora ellas requieren que Él llegue en el tiempo de crisis? Hubo un tiempo para proveerse y escoger la mejor parte de la provisión y María escogió la mejor parte porque venía un tiempo en el que la reacción y el dolor de cada una las iba a poner en una gran diferencia. Viene una crisis, su hermano amado, que es Lázaro, se enferma y ellas sabían que Jesús amaba a Lázaro. Sin embargo, para Lázaro tuvo que haber sido un proceso difícil enfrentar esa enfermedad, pero para ellas fue mucho más difícil enfrentar la imposibilidad ante la muerte. Y como diría alguien, si se murió, pues ya no se va a aparentemente en lo físico, no se va a sentir más lo que se queda en esta dimensión. Pasa a una dimensión espiritual. Y Lázaro literalmente va a pasar por ese proceso. Así es que las que se quedan en esta dimensión visible y de sentimientos físicos y almáticos va a ser Marta y María. Lázaro precisamente se enferma y luego muere. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. En este pasaje se va a decir que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aunque se enteró de la noticia y recibió el aviso, no fue al lugar. Se quedó esperando que las cosas se complicaran. Sin embargo, la peor parte que nosotros escogemos podría ser la que hace que reaccionemos de la forma equivocada también en el momento de la crisis. Pero la parte que escojamos va a determinar nuestra reacción ante la crisis. Si tú escogiste tener intimidad con Dios, escucharle y entrar en un momento pero tan especial, sin que la crisis haya llegado, para sentarte a sus pies,
para recibir palabra de Dios, palabra que te conforta, palabra que te consuela, palabra que viene a ser un cimiento sobre el cual tu vida se construye. Mucha gente ha ignorado la palabra de Dios porque lo ve a veces aburrido, porque no se identifica con de quién se está hablando en esa palabra. Como cuando te toca ver una película, ese interés regularmente que se despierta por esa película tiene alguna relación con aquellas aspiraciones que tú tienes en tu vida. Si probablemente la película no te fue de tu interés, muchas veces es porque no te identificaste en alguna área. O si te escriben una carta o un correo, probablemente si la carta es ajena, a ti no te va a importar, aunque diga las cosas más hermosas, las cosas más extraordinarias. Si la carta no estaba dirigida a ti, hoy es un correo electrónico. Pero si ese correo o esa carta dice tu nombre, tus cualidades y lo que a ti se refiere, es de tu interés. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Cuando te ubicas como hijo, cuando te ubicas como el destinatario por el cual Dios escribió esa carta o hacia quien la escribió, te va a despertar el interés y la pasión por querer vivir lo que ahí dice. Entonces, escoger esa parte tiene relación con lo que viene en la crisis que se puede encontrar en la vida. Dice en el versículo 20 de San Juan 11 que cuando Marta supo que Jesús llegaba, por supuesto no llegó en el momento de la enfermedad, llegó 4 días después, pero cuando Jesús llega, fue Marta a su encuentro y María se quedó en la casa. Ahora, ¿qué reacción tomó Marta ante la crisis? ¿Y qué provisión tenía Marta para enfrentarse a este momento? María había escogido la mejor parte en otra ocasión que Jesús estuvo en esa casa. Y dice en el versículo 21 que ella le dijo, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira qué interesante. Casi que suena a un reclamo. Casi que suena a esto pasó porque tú no estuviste. Esto vino y se pudo haber evitado. Y como un corazón se siente defraudado o se siente frustrado cuando no ve la respuesta que esperaba. Sin embargo, esa intimidad que María tuvo con Jesús al escucharlo fue un discipulado en casa prácticamente y muy cercano. ¿Qué te parecería que Jesús llegara a tu casa y quiere enseñarte tantas cosas, pero tú estás más enfocado en querer agradarlo y dejas la enseñanza por un lado y te vas por el lado del servicio? Está bien, servirle es importantísimo, pero para él es aún más importante escucharle. Y en el instante siguiente, que es en el versículo 22, dice, yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas, le dice Marta. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y ella le responde, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Ahora, la respuesta de Marta no tiene relación con la respuesta que Jesús le está dando ahora. Ella dice, yo sé que va a resucitar en el día final. Yo sé, ya sé que Él va a resucitar. Esa era una enseñanza muy conocida dentro del pueblo judío. Pero Marta no tenía el discipulado que María sí recibió en el momento de la crisis. Ahora mismo Dios está empleando este tiempo para hablar a tu corazón y decirte, estoy en casa, quiero que me escuches. Esta temporada puede ser aún arriesgada para ir al templo y congregarte. Sin embargo, estés donde estés, Dios está enseñándonos la relevancia que va a tener recibir su palabra para cuando la crisis llegue. Y aunque Marta le dice, si hubieras estado acá, esto no hubiera sucedido, te vas a dar cuenta que María le dice exactamente lo mismo, pero la forma en la que hace provoca una reacción muy diferente en Jesús. Marta le reprocha prácticamente y él le dice, tu hermano no está muerto, tu hermano literalmente
le va a decir, tu hermano resucitará. Yo me preguntaba si este tema acaso Jesús lo habría enseñado con María y Marta estaba ocupada en sus quehaceres. ¿Habrá tratado Jesús el tema de la resurrección cada vez que llegaba a su casa? ¿Alguna vez María escuchó que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá o vivirá aunque muera? ¿Por qué María le da una respuesta que, aunque en parte es verdad, no era la respuesta que Jesús esperaba? Porque ella le va a decir, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, le respondió Marta. Lo interesante acá es que María no va a responder lo mismo. Y aunque las dos le van a decir, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, María no estaba empapada, enterada de esa gran verdad, que Jesús haya dicho, yo soy la resurrección. Ahora, observa el versículo 28 del capítulo 11. Dicho esto, Marta regresó a casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Interesante que ella le llama maestro. Maestro es un nivel, es una dimensión definitivamente de reverencia, pero no es quizás la más importante, porque tú lo puedes conocer como maestro o lo puedes conocer como Señor, lo puedes conocer como Padre. Muchos de los hombres que vinieron con Jesús y en una ocasión lo llamaron maestro o lo llamaron rabí, fue gente que amaba o que quería escuchar novedades o cosas extraordinarias, pero no precisamente hicieron lo que él dijo. Esa era la condición del que le llamaba Señor, porque la palabra Señor equivale a un reconocimiento de autoridad, a un reconocimiento de dominio. Y es a ese o a aquella al que Jesús le va a decir, mi siervo, porque Jesús en otra ocasión va a enseñar. Ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces había gente que también le podía decir Señor y aún así ignorar la enseñanza que le había correspondido. Dice en el versículo 29 que cuando María oyó esto se levantó rápidamente, fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuál es la experiencia de María al decir esto? La actitud que ella está reflejando en ese momento. Para empezar, se postró, dijo las mismas palabras, seguramente habría tenido las mismas preguntas que Marta, pero ahora María postrada le dice esto y lo hace llorando, porque por eso fue que se impresionaron quienes la acompañaban. Ahora, mira lo que María va a provocar en Jesús con esta reacción. María no lo pudo quizás prever cómo el corazón de Jesús se iba a conmover. Marta no lo provocó de esa manera. En el versículo siguiente, que es el 33, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Este es uno de los pasajes bíblicos que en verdad nos hacen entender que Dios se conmueve en su corazón ante las cosas que nos pasan. A pesar o sin embargo, él sí conocía lo que iba a suceder. Precisamente no llegó cuando ellos le llamaron, porque él sabía que esta enfermedad no era para muerte. Y aunque él le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, ni los discípulos entendieron. Porque uno de los discípulos le va a decir, Señor, si duerme, entonces, ¿por qué no lo despiertas? Entonces no está enfermo, está dormido. Y sin embargo, no pudieron entender de qué estaba hablando Jesús. Ahora, en el versículo 34, dice que él preguntó, ¿dónde lo han puesto? Preguntó, ven a verlo, Señor. Le respondieron, perdón. Jesús
lloró. Esto es extraordinario. Este es el versículo más corto que existe en la Biblia. No sé si tú sabes cuál es el versículo más grande que existe como el más pequeño, pero este es el más pequeño. Solo se compone de dos palabras poderosas, con mucho significado, con mucha relevancia. Y es que Jesús lloró. Ahora, ¿por qué lloró? Él se conmovió y como lo diría en este pasaje, el versículo 33 dice que él se turbó y se conmovió profundamente al ver llorar a María. Si María escogió la mejor parte, y hoy tú y yo queremos escoger la mejor parte de lo que Dios nos ha dado, el día que Él nos visita, el día que Él nos habla, el día como esta noche, mejor dicho, en la que Dios ha entrado hasta el lugar donde tú te encuentras. Él quiere hablar a tu corazón de las cosas que va a hacer contigo. Él quiere hablar y esa relevancia que tú le des va a determinar cómo reaccionas en el día de la crisis y del conflicto. Entonces, aunque Él llegó al sepulcro, ahora la actitud hacia las prioridades que Dios tiene va a ser muy, muy importante. ¿Te importa mucho lo que Dios ve primero para que tú lo escojas? ¿O simplemente escoges porque es un gusto de tu alma y de tu corazón? Dice la Biblia, insisto en ese pasaje, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Eso es buscar el reino de Dios, contrario a buscar las añadiduras. Las añadiduras son todas esas cosas que nosotros con afán podríamos buscar y esas cosas no son las que Dios ve como prioridad. Buscar el reino de Dios es buscar el gobierno de Dios en nuestro corazón. Ese gobierno está enfocado a que no te domine la angustia de lo que tienes o de lo que no tienes, porque hasta el que tiene se angustia creyendo que un día lo va a perder y el que no lo tiene se frustra creyendo que nunca lo va a alcanzar. Pero sabes, la actitud hacia las prioridades de Dios va a ser determinante para evidenciar si escogiste la mejor parte. ¿Te importa lo que Dios dice? Al decir busquen primero, es porque se pueden buscar tantas cosas y dejar el reino de Dios en un segundo o tercer plano. Pero Dios está ordenando el proceso y diciendo, busca primero. Estamos, Dios primero, saliendo ya de esta etapa, habremos de encontrar la oportunidad para congregarnos, para reunirnos en el templo, para oír palabra de Dios, o aunque lo hagas en casa, ¿qué es lo que has escogido respecto a la oportunidad de estar delante de Él? Puedes escoger pedirle, puedes escoger por su provisión según tus necesidades físicas, pero ¿qué tal si de la provisión tú escoges su presencia? El estar un día en su casa es mejor que 1000 fuera de ellos, dice la Biblia. ¿Qué tal si lo que escoges tiene que ver con que Dios sí tenga un papel relevante en tu vida? No estoy hablando de la religión, no me estoy enfocando en aspectos que cultural o tradicionalmente se te han enseñado como lo que Dios quiere, sino te estoy hablando de esa intimidad personal con el Dios vivo, con el Dios verdadero, en la persona de Jesucristo, del cual la Biblia dice que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Esa intimidad tendrá que ver con sentarse a sus pies y escuchar detalle tras detalle con placer, con alegría de corazón de saber que Él te está hablando y no simplemente dejando como un plano secundario. Tengo que escoger entre escuchar este mensaje hoy o cambiar, entrar, revisar el Facebook, revisar mensajes, ver televisión, tomar alguna otra cosa, pero la prioridad para tu corazón, ¿en dónde está? Si esa prioridad tiene que ver con sentarse a sus pies y ver cómo Él te instruye y te dice lo que Él quiere decirte, seguramente habrás escogido la mejor parte. Entonces, en la provisión de Dios, vamos a ver, primera de Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su tiempo. ¿A Marta le faltó un poquito de humildad? ¿O qué fue lo que pasó en su corazón? Si desde el momento que viene y le dice a Jesús, no te importa que mi hermana no me ayude con lo que yo tengo que hacer, parece que no fue una actitud muy humilde. Y a veces podemos
casi que hasta reclamarle a Dios y ponernos en un plano en donde según nosotros se debería de hacer las cosas que nosotros queremos, porque eso es lo mejor. Y Dios bien podría decirte, yo sé que aunque lo quieres, no es lo mejor para ti. Y van a haber ocasiones en donde tu corazón se va a frustrar porque no hay un corazón probablemente humilde y se te olvidó que la Biblia dice que todas las cosas están obrando para bien en favor de aquellos que le aman o de aquellos que le buscan. Si Dios está viendo la humildad en tu corazón, porque te sentaste a sus pies, porque con sencillez puedes recibir esta palabra, porque tu corazón no cuestiona muchas veces el por qué las cosas pasan, sino por el contrario, agradeces y dices, Señor, las cosas no están bien, no están como yo quisiera, pero una cosa sé, tú nunca estás obrando en mi mal. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si tú sabes que Dios está a tu favor y no en tu contra, porque esa es otra cosa impresionante, Dios no está peleando contigo, Dios no está castigando tus actos, Dios no está castigando tus malas decisiones, porque Él dijo, yo no vine a condenar. Entonces, ¿por qué las malas decisiones y sus consecuencias? Porque existe un principio de siembra y de cosecha. Y en ese principio, lo que tú siembras, tú cosechas, pero quien sembró fuiste tú. Por el contrario, Dios no te ha pagado conforme a tus obras. Ahora, la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo mismo que cosecha. Entonces, Dios quiere que aprendamos a que cuando cambiamos nuestra siembra y aprendemos a creer que Él es bueno, que sus planes son de bien y no de mal, cuando sabemos que su amor entregó a su Hijo Jesucristo, de tal manera fue ese amor que lo entregó para que si tú crees en Él, creo que eso fue lo que María hizo al sentarse a sus pies. Creyó que Él ameritaba, que él merecía que se sentara a sus pies en ese momento. Entonces, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. Entonces, ese para es una determinación de que si la primera condición se dio, obviamente lo segundo es la consecuencia. La primera determinación o condición es humillarse y la consecuencia es que a su debido tiempo Él nos exalte. Y exaltarnos es el momento en el que levanta tu condición, el momento en el que sales de esa crisis, el momento en el que puedes ver que Dios nunca se fue, solo estaba trabajando a tu favor. Ahí mismo el apóstol Pedro dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Te recuerdas que Jesús le dice a Marta, estás turbada? Hay una versión que dice, estás cargada y confundida. ¿Cómo es posible si lo que ella quería era servirle a Él? Pues a veces hasta dentro del mismo servicio nos podemos confundir. Ahora, depositen en Él toda ansiedad. En otra versión, en este pasaje de Pedro, diría, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de vosotros, dice. Él cuida de ustedes. Ahora, practiquen el dominio propio. Manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo devora el enemigo en el contexto de estos versículos? La relación que tiene, este es el versículo 8, y en el 6 nosotros acabamos de ver precisamente que hay una ansiedad que viene al corazón. Perdón, es en el 7. Hay una ansiedad que viene al corazón. Entonces, si el diablo anda como un león rugiente y quiere cargar tu corazón de ansiedad, de preocupación y de angustia, es porque él rugió y tu corazón se atemorizó. Si Marta estaba cargada, afanada, probablemente, su afán era porque ella temía no agradar a Jesús. Quería agradarlo haciendo una cantidad de cosas, mientras que María simplemente lo agradó sentándose y escuchando. Si el enemigo anda como un león rugiente, porque ese es el contexto de este capítulo número 5 de la primera carta de Pedro, practicar el dominio propio y mantenerse alerta, manténganse alerta. ¿Alerta a qué? Al primer brote de ansiedad.
al primer brote de angustia, mantenerte alerta y tener dominio propio, porque aunque tu corazón quiere doblegarse ante la dificultad y las crisis, el dominio propio es la capacidad de mantener tu postura y controlarte como Dios quiere. Es muy importante que veas que el diablo ronda como un león rugiente, anda dando vueltas en el entorno de aquel al que quiere cargarlo de ansiedad o que simplemente escoja la peor parte y no la mejor parte. Dice luego, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Marta no estaba en un momento de sufrimiento cuando Jesús llegó, pero le llegó el momento de sufrimiento. Lázaro se enferma, Lázaro muere y Marta empieza a sufrir. La condición de María también fue la misma. María sufrió, pero su actitud conmovió el corazón de Jesús al punto de decir, Jesús lloró. Él se conmovió, dice. O sea, es impresionante lo que a Dios le mueve el corazón en cuestión de la gente que se puede humillar y escogió la mejor parte, como Jesús lo habrá dicho. La mejor parte está en su gracia. ¿Y por qué su gracia en relación a este tema? El tema de la provisión, perdón, la serie de la provisión de Dios. El tema de hoy es escoge la mejor parte, pero yo puedo ver en la escritura que cuando tú escogiste creerle a Dios por un favor que no mereces, le vas a dar el tiempo que a Él le amerita o que a Él le corresponde. Marta y María se diferencian en que una pudo distinguir el darle a Dios lo que Él quería y la otra en darle a Dios lo que ella pensaba que Él quería. ¿Pero por qué lo pensaba? Porque no tuvo el tiempo de sentarse y dejarse discipular y conocer cuál era el corazón de Jesús para decir, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que observes acá, en el siguiente versículo, que la gracia es el primer paso para expresarnos con un corazón humilde. De hecho, la palabra gracia tiene la misma raíz para gratitud. Y la gratitud implica reconocerse muchas veces que recibiste algo gratis, inmerecidamente, para que el corazón pueda empezar a ser transformado. Cuando reconoces que Él te perdonó inmerecidamente, que visitó tu casa, que está ahí sin que tú lo merezcas, la Biblia dice, y son palabras de Jesús, al que más se le perdona, más ama. Has luchado por querer amar a Dios y agradarle y tu corazón se frustra cuando sientes que no das la talla. ¿Sabes? Dios quiere que tú escuches como María que se sentó a sus pies cuánto Él te ama. Y no que con tu oficio, tu afán y tu trabajo tú le quieras demostrar a Dios cuánto tú lo amas. Y dejaste por un lado el sentarte y escuchar lo que Él dice. María, por su parte, yo sé que pudo haber atendido a Jesús, pero este era el momento de escucharle, no era el momento de servir. Era el momento de sentarse a sus pies y escoger la mejor parte, porque para ella era un favor no merecido llamado gracia el que él estuviera en su casa. Mira lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ¿te recuerdas que estábamos leyendo desde el versículo 6 y 7? Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuiden, estén alerta porque su enemigo anda como un león rugiente queriendo atemorizarlos. Mantengan el dominio propio, pero al llegar al versículo 10, en el mismo capítulo 5, donde leí lo anterior, ahora va a decir, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, este fue el caso para Marta y María. Vino un tiempo de sufrimiento y un tiempo de angustia, un poco de tiempo que pudieron ser 4 días de dolor y de luto. Bueno, habrán sido mucho más desde que su hermano se enfermó. Lázaro se enfermó y empezó la aflicción, pero impresionante que ahora el apóstol Pedro esté hablando de esa humillación y de las consecuencias que Dios tiene para el que se humilla.
Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, dice, Dios mismo, el Dios de toda gracia, por eso es que acabo de mencionar que la mejor parte es su gracia. Es reconocer que Dios está extremadamente interesado en sanarte, en amarte, en mostrarte misericordia, a pesar de tus errores, a pesar de tus flaquezas. Aún en las ocasiones en las que tú sientes no merecerlo y te desanimas para no seguir adelante y perdiste la fuerza, el Dios de toda gracia, el Dios que te llamó a su gloria eterna, dice en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Hay una versión que dice, os fortalezca. Y esa expresión es la que tiene que ver precisamente con hacerte fuerte, porque tú lo escuchaste, porque tú recibiste la palabra escogiendo la mejor parte, y era sentarte a sus pies con humildad y recibir con toda el hambre posible lo que Él quiere decirte. Pero después de que hayas sufrido un poco, perdón que tenga que insistir aún más en esto, pero tal vez estás en esa etapa de sufrimiento. O quiera Dios que en los siguientes años tu corazón esté robusto y preparado para enfrentar toda crisis que pueda llegar a tu vida. Porque aunque me digas que no, es interesante que ese es el método que Dios emplea para promover a un nivel superior al punto en el que muchas personas que fueron probadas fueron también fortalecidas, renovadas, y su estado posterior vino a ser mejor que antes de haber sido sometidas al sufrimiento. El caso de Job, nosotros podemos hablar del caso de Job como todo resumido así de rápido, pero Job es un libro que se escribió con muchos meses de enfermedad, de sufrimiento, de dolor al haber visto a sus hijos morir, terminar en un solo día su salud y su riqueza. Tan fácil que es decirlo, ¿no? Muchos estudiosos bíblicos dicen que fue un tiempo muy largo probablemente para Job. Algunos calculan que fueron no menos de 9 meses en lo que alguien diría haber sufrido un poco de tiempo. Sufrió luto, sufrió enfermedad, sufrió carencia económica, pues perdió todo, sufrió relación matrimonial quebrada porque su esposa no pudo entender la situación. Quizás ella fue una mujer que tampoco pudo sentarse y escuchar a la manera a la que Job. Dice la Biblia que Job ofrecía sacrificio por sus hijos todos los días pensando que ellos le habrían fallado al Señor. Pero vamos a volver acá porque ese Dios de toda gracia, como le llama la Biblia, el Dios de toda gracia, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria. Si no has considerado que Él te llamó, yo vengo a decirte esta noche. Y si no lo has entregado, no le has entregado tu corazón, pues no has vivido el llamamiento que Él te está haciendo. Esta puede ser la noche en la que las cosas cambien. Esta puede ser la noche en la que tú escojas la mejor parte. Y escoger la mejor parte es empezar a relacionarte con Jesús. Es empezar a tener intimidad con Él al punto que tu corazón se prepare para cualquier crisis y dificultad. María lloró, María se desgarró en dolor probablemente, pero conmovió el corazón de Jesús. Y aunque Jesús resucitó a Lázaro, y esa es otra enseñanza en este contexto de este pasaje, María pudo agradar a Jesús al punto que creo que la experiencia de ver a su hermano resucitar fue una experiencia para la cual ella estaba preparada y no la desperdició. En 2 de Tesalonicenses 2:16 dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó por su gracia, otra vez, escoger la gracia, escoger creerle a Dios por un favor que no mereces y aún así tú crees que Él te lo quiere otorgar, escoger eso definitivamente que te va a dar consuelo, dice acá. ¿Por qué razón?
porque Él te amó y por su gracia, dice, nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. ¿Cómo puede enfrentarse la vida con buen consuelo y buena esperanza, o en este caso consuelo eterno y una buena esperanza, si no fuera porque escogimos la mejor parte? Ese mismo escritor de Tesalonicenses, que es el apóstol Pablo, dice, los anime y les fortalezca el corazón. ¿Quién? Dios, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Si María y Marta escogieron lo que era bueno, no fue lo mismo para las dos. María escogió la mejor parte, entonces sobrepasó. ¿Era bueno servirle a Jesús como Marta? Por supuesto que lo era. Pero ¿era más bueno sentarse y escuchar a sus pies? Sí, Jesús dice que esa fue la mejor parte. Ahora, ahí en 2 Tesalonicenses 3:3 dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Como en el caso de Marta y María, sus corazones fueron atacados, pero Dios resguardó de la ansiedad que es tan, pero tan perjudicial. La ansiedad es uno de los factores para crear todo tipo de enfermedades, atacando tu sistema inmunológico, o la enfermedad misma, mejor dicho, lo dije, la ansiedad viene a ser ese factor que predispone a que tu sistema inmunológico se debilite. Pero la paz que Dios trae restaura tus fuerzas, te devuelve el sentido de la esperanza. El Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. No sé si has considerado en la fidelidad. De la fidelidad de Dios se aprende. Y de ahí la importancia de sentarte y escucharlo y recibir lo que Él tiene. Y ya terminando, Hebreos capítulo 13 dice que Él los capacite en todo lo bueno. María se dejó capacitar y escogió la mejor parte. Si escuchar a Jesús no es simplemente una cuestión para debatir religión. Hay gente que puede defender una religión y debatirla y presumir y cuanta cosa, y su vida misma no está capacitada para enfrentar muchas veces las peores crisis que vienen en el diario vivir. Un divorcio, un hijo en crisis, una familia en depresión, o la escasez que puede traer al corazón el no tener una relación con Dios, más que la escasez material, es la escasez de esperanza, la escasez de consuelo. Y aunque se tenga religión, se vive en una condición desgastante y que no es la que Dios quiere si tú estás pretendiendo hablarle a los demás de que Dios es real para tu vida. ¿Sabes? Si Él es real para tu vida, escoge la mejor parte escuchándolo, porque Él te va a capacitar en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, dice, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada, que le agradó de Marta y de María. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, tengo que resaltar esto. Es por medio de Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, sino Jesucristo el justo. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada. Entonces, esta noche tengo que decirte, escoge la mejor parte escuchando lo que Dios quiere decirte. Escoge la mejor parte recibiendo de su gracia. Porque la gracia no es un concepto ni una doctrina simplemente. La gracia es una persona. Su nombre es Jesús. San Juan capítulo 1 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Déjate amar, déjate ser bendecido, déjate sanar tus heridas, porque a Dios le importas extremadamente, al punto que si lo escuchas, no solo te prepara y te habilita, te capacita ante la situación que estás viviendo, sino que te devuelve la paz que Dios quiere que tengas. María fue una mujer que lloró en medio de la crisis,
pero se humilló delante del Señor y conmovió el corazón de Jesús. Escoger la mejor parte es creer que lo mejor que te puede pasar no es que Dios te responda en tus necesidades materiales, sino que te sane tu corazón y te dé una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes? Hay mucha gente que tiene todo lo que tal vez tú tienes o no tienes, pero ellos no pueden ver, aún teniéndolo, gratitud en lo que tienen. Simplemente porque su corazón se enfocó en las cosas más que en aquel que puede darnos todas las cosas. Y el que dio a su Hijo Jesús, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si estás pidiendo a Dios por cosas y no tienes a Jesús en tu corazón, puedes obtenerlas seguramente, pero no tienes lo mejor. ¿Quieres entregarle tu corazón al Señor Jesucristo esta noche? Es el momento tan especial para hacerlo y decirle: perdona mis pecados. Hoy creo que tú moriste en la cruz y quiero escucharte. Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Esa es una experiencia gloriosa y que marca tu vida en un antes y un después. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas están siendo hechas nuevas. Esa es tu mejor elección. Si en medio de esta pandemia y la crisis, tú escoges creerle a Dios en la persona de Cristo y el amor que Él tiene para tu vida, habrás escogido la mejor porción de gracia con la que Él te quiere sanar. Si tú ya estás en Cristo y aún sabiendo que existe una parte que es la mejor que Él quiere, tu corazón se ha debilitado pretendiendo servirle, pretendiendo hacer tantas cosas por agradarle, hoy Dios quiere decirte: la mejor parte que yo tengo para ti es que te dejes amar, porque el amor cubrirá multitud de faltas. El amor todo lo sufre, el amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor, ese pasaje extraordinario en el que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios sobre el amor, sí va a reflejar que el amor no es un sentimiento, es una persona. Dios es amor y nunca deja de ser, dice ese pasaje. Una noche extraordinaria es la que Dios nos está regalando ahora, para decirnos: aún tengo más y mejor para ti. Espera por tus mejores años, espera por tus mejores días. No te desesperes porque las cosas pareciera que no han sido favorables en medio de este tiempo. Si tú le crees a Dios, la fe siempre está esperando cosas mejores. Y tengo autoridad bíblica para decírtelo: lo mejor está por venir para tu vida. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Ese es el punto para decir que lo mejor está por venir. Porque siempre, cada día que pasa, Dios tiene más y mejores cosas para ti. Que Dios te bendiga esta noche. Yo quiero orar y pedirle al Señor que fortalezca los corazones. Que el mismo Dios de paz que te amó, ese mismo Dios de paz pueda traer su sobreabundante gracia a tu corazón. ¿Quieres orar conmigo? Y si tú le estás entregando tu corazón, permíteme acompañarte en esta oración. Dile conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, ven a mi vida, transfórmame, sana mi corazón. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Señor, quiero escoger lo mejor de lo que tú tienes. Esta noche, Padre, clamo por todo tu pueblo, por aquellos que están recibiendo esta palabra, que sean renovados en el espíritu de su mente, que sean transformados en sus fuerzas, que sean levantados de tal manera que su corazón pueda ser sostenido en las manos de Dios. Gracias, Padre, por esta noche extraordinaria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, qué extraordinaria presencia la que el Señor nos ha regalado. Permíteme invitarte esta noche para una serie de actividades que tenemos durante la semana. Las mujeres tienen una reunión en Zoom los días sábados
a las 4 de la tarde. Tú te puedes conectar con el grupo de mujeres y ser edificada en lo que Dios tiene para tu vida. Por su parte, la juventud en Pacto de Gracia está preparando un tiempo también a través de la aplicación de Zoom. Este 5 de septiembre a las 6 de la tarde, tú puedes recibir un tiempo especial con la juventud. Conéctate a las 6 de la tarde. Acá está la identificación de la reunión. Si tú no lo sabes hacer, solo puedes descargar la aplicación de Zoom, o tienes que hacerlo. Y esta invitación, pues, está abierta para todos los que quieran ingresar. Los niños están viviendo un tiempo extraordinario. Quiero que veas este corto tiempo de anuncio para lo que va a pasar este domingo con los niños. Jesús, nuestro superhéroe. No te pierdas entonces este programa este domingo a las 3 de la tarde y descubre qué pasó con nuestros amigos y ese tema extraordinario de Jesús, nuestro superhéroe. Te invitamos para que lo puedas recibir. Este domingo también tenemos Santa Cena. Va a ser un tiempo extraordinario compartiendo el pan y el vino en memoria de Cristo. Hay una bendición muy especial en ese acto que Jesús nos enseñó a hacer. Más que un acto, es una experiencia en la que tu genética es transformada por su cuerpo y su sangre. Al mismo tiempo, te quiero invitar a que los domingos a las 10:30 de la mañana puedas recibir esta palabra. El mensaje está empezando a las 10:30 de la mañana los días domingo y entre semana, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Que Dios te bendiga, que haga prosperar en ti tu vida y que te llene de su favor en todas tus áreas. Hasta el próximo de la serie y nos vemos entonces este domingo en las actividades que ya te hemos anunciado. Hasta el próximo de la serie.